entre ellos discípulos y también sus apóstoles. Algo de eso estuvimos estudiando también en el libro de Lucas en la escuela dominical hace unos domingos atrás. Y dentro de este sermón, donde él básicamente va a decir el reino de Dios se ha acercado, es necesario que si quieres estar con Dios, tienes que vivir de esta manera. Va a hablar acerca de la oración y es lo que vamos a conversar hoy, por lo tanto vamos a empezar, adivinen, orando, sí. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, porque todas las cosas proceden de ti y todas las cosas buenas vienen de tu mano porque tú eres un Dios de amor. Y en tu amor, Señor, has querido también enseñarnos por medio de tu palabra qué es lo mejor para nuestras vidas. Y queremos escuchar eso hoy, Señor, queremos que vayas cambiando nuestro corazón más y más a lo que tú quieres, de acuerdo con tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Dios me oye. Tengo que gritar más fuerte, ¿no? ¿Me oye, no? ¿Qué creen ustedes? ¿Me oye o no me oye el Señor? ¿Te has sentido alguna vez con esa sensación de ¿escuchó Dios mi oración? ¿Sabrá Dios lo que me está pasando? ¿Sí? Veíamos en la escuela dominical más temprano el caso de Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel. Y él dudaba, ¿no? Y muchas veces vamos a estar en esa situación también. Entonces, ¿cómo? Pensemos en los discípulos que estaban aquí en el monte, donde el Señor le estaba diciendo las cualidades necesarias para tener una vida de acuerdo con Dios. Y a veces como yo estoy lejos de ser eso. A lo mejor Dios demanda cosas de mí que yo todavía no sé cómo hacerlo, no quiero hacerlo, etc. ¿Cómo puedo responder bien a todo lo que tengo que hacer? ¿Sabe el Señor esas cosas? ¿Qué le digo a Dios cuando yo estoy mal? ¿No se han hecho alguna de esas preguntas, no? ¿Oye Dios todas las oraciones? ¿Va a responder Dios todas las oraciones? ¿La mía? ¿La tuya? Y es un tema que yo creo que vuelve cada tanto en nuestras mentes estas dudas y quise hacer un alto en la predicación que llevamos una serie en la primera carta de Juan para hablar acerca de la oración y probablemente el próximo domingo volvamos a hablar acerca de la oración para también aprender qué es lo que Dios enseña acerca de eso. Y eso es justamente lo que está pasando acá. Cristo mismo, de su boca, enseña sobre la oración. Y en Lucas, capítulo 11, está este mismo pasaje y tenemos alguna información adicional allí. Dice en versículo 1, Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y ahí tenemos una información que hemos visto también en otros textos en los evangelios. ¿Cuál? Que Cristo normalmente oraba y a veces pasaba noches enteras orando, y los discípulos sabían eso y sabían que él enseñaba con la autoridad que enseñaba y hacía señales y milagros con el poder que él tenía porque él oraba. Y podrían haberse preguntado, ¿podré yo caminar sobre las aguas si oro? ¿Cómo tendría que orar para eso, por ejemplo? Podría haberse preguntado eso, ¿no? Veamos qué dice el texto. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a caminar sobre las aguas. ¿Dijo eso, no? No, enséñanos a orar. Wow, eso es realmente lo importante en la vida de alguien que quiere tener, valga la redundancia, una vida con Dios. Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y eso lo vimos allá en el mismo Lucas, cuando vimos la escuela dominical en el capítulo 5, versículo
acá está. 33. Entonces ellos, los fariseos, le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y en la pregunta, fíjate lo que dicen, los discípulos de Juan, ¿qué dice? Ayunan muchas veces y hacen oraciones. Entonces estaba incorporado dentro de la vida de fe de estos discípulos de Juan el Bautista que ellos oraban. Juan les había enseñado a orar. Entonces querían que Jesús le enseñara a orar así como Juan le enseñó a sus discípulos. Es una buena petición, una buena oración. Y Cristo mismo entonces ahora va a enseñar y va a enseñar un bosquejo de cosas que deben ser prioridades en la vida de nosotros. Eso es lo que iba a enseñar acá y estamos en el texto que fue leído más temprano, en Mateo 6, versículo 5, que comienza diciendo, y cuando ores, iba a dar una serie de instrucciones, que básicamente lo que va a decir, ora con el corazón. No ores para lucirte. No uses palabras que nadie entiende y metas una cantidad enorme de versículos para decir, oye, el hermano que espiritual, para que el resto diga eso. No, Dios conoce tu corazón. Ora en lo secreto, aunque estés en público. Ora con el corazón. Eso es lo que está diciendo. Y orando, en el versículo 7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No te escribas una oración y la repites hasta que te la aprendes de memoria y la sigues repitiendo y repitiendo. Y vemos que hoy día muchas personas hacen eso, justamente con lo que va a decir ahora el Padre Nuestro. Y la repiten y la repiten y la repiten. Y él dice, no, si no se trata de repetirlo. Esto es un bosquejo, para que tú aprendas que cuando estés orando, uses lo que aquí yo te enseño, el de qué se trata. Ahora, ¿podría uno orar el Padre Nuestro, no? Yo creo que si Dios pone en tu corazón hacerlo, hazlo, pero no como vana repetición. No hay ningún drama en que tú ores de acuerdo con lo que dice uno o todos estos versículos, alguna vez. Versículo 9, vosotros pues oraréis así. Y aquí está el bosquejo. ¿Cómo comienza? ¿A quién se dirige? Y nosotros entendemos esa estructura, ¿no? Oramos al Padre, ¿sí? Mediante lo que nos guía el Espíritu Santo, que intercede con gemidos indecibles, lo que debemos llevar al Señor, como dice Pablo allá en la carta a los Romanos, en el nombre del Hijo, en su poder, en su autoridad, y porque nosotros estamos en Él. Por eso oramos en el nombre del Hijo. No es un cliché terminar en el nombre de Jesús, o en el nombre de Cristo, o en el nombre de Salvador, como quieras decirlo, o en el poder de Él. Esa es la estructura. ¿A quién? Al Padre. Y es interesante reparar en lo que está diciendo Jesús. En este tiempo, ¿sí? En este tiempo de su vida, en este tiempo de la vida de los judíos, que llamaban a Dios, ¿cómo llamaban los judíos a Dios? ¿Padre? ¿Algún judío le decía a Dios Padre? Ninguno. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios casi no podía pronunciarse porque no debía nombrarse en vano. Y ellos, como no querían decir Yahvé, lo castellanicé, ¿no? Usaban el Adonai, que significa Señor. E hicieron una mezcla de ambos para determinar otro nombre que es Jehová, que es el que más vemos en el Antiguo Testamento. Y los judíos se dirigían a Dios como Jehová. Y cuando escuchan estos judíos, que eran sus discípulos, decir a Jesús Padre, ¿qué creen que pasó por su mente? ¿Y quién es este? ¿Qué está diciendo? Padre. ¿Lo habían pasado alguna vez, no? ¿No? ¿Quién más hacía eso? ¿Qué dice Juan 1:18? A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Nosotros conocemos a Dios por el Hijo. ¿Y el Hijo muestra a quién? Al Padre. Porque Él es el unigénito de Dios, la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 personas en un ser que es Dios. Él tiene todo el derecho de decir que es su Padre porque lo es, porque Él es el Hijo. Y es una tremenda verdad la que está diciendo acá. Está hablando Dios Trino en la oración. Pero nos está enseñando algo más porque dice que el Padre es nuestro. Y esa es la verdad que hoy en día se manifiesta por medio de la iglesia. Esas 2 palabras con las que comienza la enseñanza de Jesús prácticamente lo dicen todo. Padre nuestro. No es menor. Es lo importante de la oración. Los judíos, como le decía, no le decían Padre, le decía Jehová. ¿Por qué? Por honrar el nombre de Dios. Sin embargo, con sus vidas lo deshonraban. Hipócritas. El mismo Jesús se los dijo. Hoy en día vemos que todo el mundo habla de Dios como Padre. ¿Y Dios es Padre de todo el mundo? No. ¿Cómo no? No, Dios lo dice en su Escritura. ¿Dónde dice eso? En Juan, capítulo 1, ¿estaban allá en Juan o no? Versículo 12, está hablando de que Jesús vino a este mundo y no lo recibieron. No creyeron en él. Versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A todos? No, solo aquel que lo recibe como su Salvador y como su Señor. Ese es hijo de Dios, ese pasa a ser hijo de Dios. Eso está diciendo el texto. Y el mismo Señor Jesús, si avanzamos unos capítulos al capítulo 8 de Juan, va a decir que en esta vida, espiritualmente, todos somos hijos, pero de distintos padres. Hay 2 padres. Allá, Juan capítulo 8, versículo 38. Le está hablando a los judíos acerca de esta verdad y les dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y está hablando de Dios, ¿sí? Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Otro. Versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Recuerdas ese texto allá en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso está hablando acá. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oh. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, o sea, pecar, mentir, engañar, matar, lo que quieras. Espiritualmente hablando, todos somos hijos. La pregunta es, ¿de qué padre? Y es una pregunta que tienes que hacerte en el corazón. Si entregas tu vida a Cristo, si crees en Él como Salvador y Señor de tu vida, entonces puedes llamar a Dios Padre. Es lo primero que enseña Jesús. Y es de vida o muerte. Porque si no haces eso, entonces tu padre es el diablo. Wow, es tremendamente fuerte, pero es una verdad de parte de una vida.
Versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Estas palabras. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Estás oyendo la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios está tocando tu corazón? Es una buena pregunta para saber quién es tu Padre. Fuerte, pero verdad. Dios hace esa diferencia y la enseña en toda la Biblia. Por ejemplo, vemos en Gálatas capítulo 4 acerca de la venida del Salvador. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿sí? Dios Padre envió a su Hijo y celebramos la Navidad en un pesebre. Él vino, tomó un cuerpo humano para como humano vivir en esta tierra y morir en una cruz para que tú puedas ser salvo, porque Él en esa cruz perdona tus pecados para que dejes de ser hijo del que no es y pases a ser hijo de Dios creyendo en Él. Eso es lo que está diciendo el texto. Vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Ahí está el versículo 5. Redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esa es la obra de la cruz. El poder de Dios cambiando tu vida para siempre si tú aceptas ese regalo. Como dice también en Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el texto lo que está diciendo es, solo estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Todos los que creen, Dios les dio su Espíritu. Dios morando en el creyente. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todo aquel que entrega su vida a Cristo puede clamar, como Cristo comienza la oración, Padre. ¿Y cómo lo expresa Pablo en este texto? Abba, Padre. Y ese Abba, Padre habla de una cercanía tal con Dios. ¿Quién puede tener eso? Nosotros, los que creemos. Abba, Padre. Y voy a mostrar una foto. John Kennedy, presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo. Y el que está abajo es su hijo. El padre y el hijo. ¿Cuánta intimidad, cuánto cariño, cuánto amor hay entre ambos? Pero fíjate dónde está. En la oficina del hombre más poderoso del mundo. Tiene acceso ahí, pero sigue siendo el hijo. Hay temor, pero hay amor. No es llegar y decir papito, como dicen algunos. No. Sigue siendo mi padre, sigo teniendo temor de Dios, pero también sé que puedo entrar en cualquier minuto a su oficina, a hablar con él, en oración. Tengo esa confianza, como la tiene ese hijo. Podemos, por el Espíritu de Dios, solo los que son guiados por el Espíritu de Dios, clamar, Abba, Padre, porque hemos sido adoptados como hijos. La salvación te hace hijo. Padre, como dijo Jesús en la oración, nuestro. ¿Por qué dijo nuestro? ¿De quién era padre? De él, ¿no? Porque la salvación está abierta para todo aquel que crea. No es para uno, aunque salva de a uno. Él tiene tratos personales con uno. Lo que va a hacer es que si tú aceptas el regalo de la salvación, si tú entregas tu vida a Cristo, Él va a decir que así como yo soy uno con el Padre, ¿se acuerda? El unigénito del Padre, tú vas a ser uno conmigo. Por lo tanto, el Padre ahora es nuestro. En Juan 17, versículo 21, Jesús está ya a punto de ir a la cruz, no le queda nada.
es lo último que está diciendo y va a decir, voy a tomar el versículo 20, Juan 17, 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por eso nosotros predicamos el Evangelio. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa palabra, ese nombre, Padre, ¿de qué está hablando? De la manifestación de Dios a este mundo para decir, tú también puedes ser mi hijo. Porque si eres mi hijo, eres uno conmigo en Cristo, porque el Padre y el Hijo son uno. Yo no entiendo completamente esa verdad porque es tremenda. Imagínate que tú estés en la mano de Dios y Él considerándote uno con Él para siempre, de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios, por medio de la salvación. Por eso dije, como empieza esta oración, es tremendo. Todo lo que viene después. Padre nuestro. Y nos ha hecho a nosotros cuerpo de Cristo, su iglesia. ¿Te das cuenta que cuando oras a Dios, ¿en dónde estás? ¿Cómo vas a orar? Solamente explicando estas dos palabras, Padre nuestro. Y sigue el texto diciendo, vosotros oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Dónde está Dios? Y esta expresión, que estás en los cielos, saca a Dios de cualquier cosa que nosotros conozcamos, incluyendo el universo. Está más allá. ¿Por qué? Porque todo esto es su creación. Y Él es antes de su creación. Y nadie puede llegar donde está Dios a no ser que sea por medio del Hijo, por medio de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por Él. Y Él que está así tan lejos en los cielos, también está tan cerca como en tu corazón, por medio de Cristo. Wow, esa verdad, cuando dice que estás en los cielos, es tremendo. Un Dios que es dueño de todo, que es creador de todo, que está por sobre todo, puede estar también en tu corazón al mismo tiempo. Solo Dios puede hacer eso. Solo en Cristo podemos acercarnos al trono de la gracia. Y no es un tema menor, estar cerca, pero lejos. Y ahí entendemos textos, por ejemplo, allá en Efesios, cuando dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Con Cristo. O sea, donde Él está, ahí estamos nosotros. Espiritualmente hablando. Ahora. Un Dios que es absolutamente lejano para el mundo, nosotros podemos estar como ese hijo en ese escritorio presidencial, en el trono de la gracia. Gracias, Señor, por eso. Padre nuestro que estás en los cielos. Y después dice, santificado sea tu nombre. Y habíamos hablado algo del nombre, ¿no? No es llegar y decir el nombre de Dios porque Él exige que su nombre sea tratado como santo. Y eso es lo que enseña Jesús en esta oración. ¿Por qué? ¿Por qué Dios exige eso? Porque Él es santo. Y es fácil decirlo, pero es difícil entenderlo. Porque nosotros tenemos pecado. Yo no puedo entender cómo alguien puede ser santo, 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 sin nada de pecado. No puedo entender eso porque no conozco a nadie, salvo Él. Y hay un abismo entre un Dios que es completamente santo y yo que soy pecador, ¿o no? Que solamente puede ser acercado en Cristo. Por lo tanto, si yo voy al Padre,
tengo que ir con cuidado, porque Él es santo, yo no. Él me santifica, pero sigo siendo pecador. Recuerda un texto allá en Isaías 57 que hablaba de el Dios, así dice, el alto y sublime, el santo que habita en la majestad. Wow. Pero hay un y después. Y con el contrito, con el humilde de corazón. Y también vivo ahí, dice el Señor, con tu corazón arrepentido. El santo. No es llegar y decir, Dios, dame vacaciones, no sé, cualquier cosa que yo quiera pedirle. Estoy haciendo un poco trivial la petición para marcar la diferencia, ¿no? Porque estoy yendo a un Dios que es santo. No tenemos que olvidar eso como lo hizo Nadab y Abiú. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú, no? ¿Quién era eso? Aparece allá en el libro de Números, en el libro de Levítico, los hijos de Aarón que fueron a ofrecer incienso así como muertos de la risa. Ah, pasemos listo, prende tú, no, prendo yo. Y fuego extraño, murieron al tiro. ¿Por qué? Y lo dice el texto. Aarón se preguntaba, ¿por qué? Y Dios le respondió. Y dice en Levítico 10:3, en los que a mí se acercan me santificaré o seré tratado como santo. De esa manera tienes que acercarte a Dios. Y hay una enseñanza fuerte ahí. Por lo tanto, cuando oramos, que quizás una de las cosas más lindas que podemos tener nosotros en nuestra relación con el Señor y en nuestra relación unos con otros, orar unos por otros, porque sabemos que estamos invocando el poder de Dios para hacer algo, para que Dios haga su voluntad, estamos acercándonos a un Dios santo. Nunca olvidemos dónde estamos yendo. Él no es mi sirviente, no es mi cocinero para que me haga el almuerzo de mañana. Dios, quiero comer mañana. ¿Sí? No es mi financista. Señor, me gustaría cambiar el auto. Digo, es que tengo hartos planes en mi vida y estoy orando por eso. ¿Sí? ¿Han escuchado esa frase, no? Muchos la hemos dicho, ¿no? Sí, estoy orando por cosas que yo he puesto delante del Señor. ¿El santo? Wow. A ver, déjame pensarlo un poquito. Voy a replantear las cosas que voy a poner delante del Señor porque estoy tratando con el santo. Eso es lo que está diciendo el texto aquí. Santificado sea tu nombre. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Se acuerdan por qué no entró a la tierra prometida, no? 40 años llevando un pueblo rebelde, luchando casi todos los días, siendo fiel al Señor, manso. Y el Señor le dijo, no entrarás. ¿Por qué? Por, porque golpeó la piedra, dice eso, ¿no? No, nosotros sabemos que en ese momento fue, pero nos dice eso. Dios le dice por qué. Porque no santificaste mi nombre. Números capítulo 22. No es menor. Y nosotros a veces lo tomamos a la ligera. Qué rico, soy salvo, voy al cielo, ya Señor, haz esto, hazme esto otro, sírveme. Wow. A mí, pecador. No, es al revés. No merezco las cosas que Dios me da, por eso las pido. Porque yo no soy digno ante el que es digno, que es santo. Y deja otra enseñanza esto que es cuán grande es la misericordia de Dios que atiende a la petición de un pecador siendo Él santo. ¿Te das cuenta, no? ¿Y entiendes un poco más entonces de qué se trata la misericordia? Si, si todo nuestro trabajo diario, la pega, digamos, o en la casa, donde sea, si todo mi servicio, mi vida en familia lo honrara así, considerando que yo estoy delante del santo,
experimentaríamos un gran cambio en nuestras propias vidas, ¿sí o no? Después de todo, ¿quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio la familia? ¿Quién te da el tiempo incluso para estar vivo? El Santo. Sigue el Señor enseñando el texto: santificado sea tu nombre, venga tu reino. Wow, ¿qué significa eso? En Marcos, en el capítulo 1, versículo 15, ahí está el versículo, dice: el tiempo se ha cumplido. Esto lo está diciendo Juan el Bautista. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el llamado. El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué quiere Dios que hagas? Arrepiéntate y cree en el Evangelio. Cree que murió, que Cristo murió en una cruz por ti. Eso es lo que va a decir. Ese es el llamado, que el reino de Dios, que no es de este mundo, que se está acercando a ti, lo veas para que tú quieras vivir en él. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. Es lo que está hablando el sermón del monte. Todas las enseñanzas que hay ahí, las cualidades que Dios exige para el reino. No robarás, no adulterarás, ni mirarás, etc. Es que es mucho. Bueno, ora. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Yo les voy a enseñar a orar. Oren, oren así. Y no va a ser mucho. Va a ser bueno. Eso es: venga a tu reino. Si como cristianos oramos por la manifestación del reino, que el reino de Dios sea evidente en este mundo, ¿sí? Es una buena oración, ¿cierto? Que el reino de Dios se manifieste en este mundo. ¿Sabes cómo se manifiesta, no? Por medio de vidas, las nuestras, que muestran a Cristo. Venga tu reino significa: manifiesta tu bondad, tu misericordia, tu amor por medio de nosotros. Que tu palabra sea predicada por medio de nosotros. Eso significa: venga a tu reino, pero también significa que mañana, y no estoy hablando literalmente de mañana lunes, mañana, yo no sé cuántos días más, Cristo va a volver a establecer literalmente su reino y todos seremos juzgados. Hay una fecha que no la conocemos, pero viene su reino. Por lo tanto, estos que oran, no sé si lo han pensado, repitiendo esto y dicen sin tener idea de lo que dicen: venga tu reino, están llamando juicio sobre sí mismos. Es terrible. Y es juicio de Dios. Pero nosotros, cuando oramos y pedimos al Señor que venga su reino, lo que estamos pidiendo, ¿qué es? Que transforme mi carácter en obediencia, en sumisión al Señor, para que Cristo sea mostrado por medio mío, por medio tuyo, por medio de la iglesia, a este mundo pecador, y se arrepienta. Que vean vidas cambiadas, vidas en bien, vidas de personas que están dispuestas a amar al prójimo, vidas que están dispuestas a someterse a la palabra de Dios en humildad. Eso no existe en el mundo, salvo en la iglesia, si es que decidimos vivir de esa manera, ¿o no? Nosotros podemos, hagamos. Venga tu reino. Debemos mostrar el reino de Dios como un reino visible. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. Amén. Dice después: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pregunta: ¿Dios hace su voluntad o no? Siempre. Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Dios hace lo que quiere. Él cumple todos sus propósitos porque Él es Dios. Entonces lo que está diciendo acá, que nosotros no le estamos pidiendo a Él que haga su voluntad. No está diciendo eso el texto, porque Él la hace. Lo que estamos pidiendo es que su voluntad sea hecha en nosotros. Esa es la petición. Y es una buena oración
que generalmente no oramos, ¿o sí? Lee las peticiones de oración que están en WhatsApp. Busca alguna de esas. Quiero que el Señor haga su voluntad en mi vida. De eso está hablando. Que nosotros seamos obedientes a la voluntad de Dios. El pan nuestro. Esta parte nos gusta, ¿no? A esta hora sobre todo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Tomaron desayuno? ¿No? Sí, algunos no toman desayuno. ¿Cómo no toman? ¿Ayer comieron? ¿Dios provee? Sí. Entonces, ¿por qué le tenemos que pedir si Dios provee? Eh, ¿Hay algo más acá o no? Él provee. Él provee siempre. Él nunca va a dejar de sustentarnos en su gracia. Él lo promete. Lo que está diciendo Jesús en esta frase es que cuando nosotros pedimos, pedid y se os dará, recuerda, ¿no? Estamos declarando nuestra dependencia de Él. Eso es lo que importa. Que cuando yo pida, es porque separado de ti no puedo hacer nada. Es porque yo sé que tú me vas a dar. Es porque probablemente puedo pagar algo con el sueldo que tengo de un trabajo que tú me diste. Porque todo viene de la mano del Señor. Es reconocer esa verdad. Eso significa el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todo lo que viene de tu mano, lo recibo porque viene de tu mano. Todo don perfecto viene de Dios. Es declarar esa verdad en nuestras vidas. Y cuando nosotros entendemos todos los días, por cada cosa que recibimos, compramos, nos prestan, lo que sea, esa verdad, te aseguro que tu vida va a cambiar a una vida mucho más humilde y dependiente del Señor. Luego dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Quién quiere perdón? Todos, ¿cierto? ¿Quién perdona? Bueno, eso es distinto. Ahí tendríamos que conversar, ¿cierto? Si tú me hiciste algo, si me dolió en el corazón, si me humilló, ¿por qué te voy a perdonar ante esa maldad? Muchas veces somos así, ¿o no? El mundo es así, no perdona. Ni perdón ni olvido. ¿Han escuchado esa frase, no? ¿Y cómo está el mundo? Cada vez peor. ¿Qué dice Dios? Dios se dio a sí mismo en la persona del Hijo en una cruz para perdonar todos tus pecados, todos, sin dejar ninguno. Él sabe cuáles son, tú sabes cuáles son. Y aún así los perdonó. El texto que tenemos en pantalla, que es el versículo lema que tenemos como iglesia, dice, antes sed benignos, ahí en Efesios 4:32, ¿no? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios os perdonó. ¿Cómo nos perdonó Dios? Simplemente lo hizo, por amor. Sin preguntar cuántos, sin preguntar qué, sabiendo, lo perdonó. Ojo, sabiendo, lo perdonó. Y si nosotros no somos capaces de perdonar a otros, entonces nosotros estamos diciendo en ese acto que yo soy mejor que Dios. ¡Wow! Blasfemia, ¿no? ¿Cuánta soberbia hay ahí? Aquel que no es capaz de perdonar a otro se cree mejor que Dios, porque Dios sí perdona, pero tú no. Por eso que enseña esto acá Jesús. Perdona nuestras deudas como nosotros, también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjate en el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará
vuestras ofensas, porque el pecado que tú cometes al no perdonar es imperdonable. Hay un tema ahí. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero hay que pedirlo en oración. Es lo que Jesús está enseñando. Pide consejo si te cuesta perdonar, pero resuelve un drama que no es el pecado del otro el que estás perdonando. Tienes que resolver tu propio pecado al no querer perdonar. Eso es peor. Perdona nuestras deudas para vivir en comunión y en gozo. ¿Qué decía versículo 9? Al final, santificado sea tu nombre, ¿o no? ¿Cómo estás declarando santo a Dios si tú te crees mejor que Dios? Necesitamos aprender cómo orar, ¿cierto? Harto. Perdonar nuestras deudas nos guía a la obediencia y a la humildad. Nos pone en el lugar que realmente tenemos. Fuimos perdonados. Debemos perdonar. Y la Biblia enseña mucho de eso. Mateo 18, por ejemplo. Un siervo que tenía que perdonar a otro. Es duro. Pero es bueno saber estas verdades porque es la manera en que tenemos que vivir. Si yo soy perdonador, voy a mostrar a Cristo. Porque Cristo me perdona ¿cuándo? Siempre. Y Él promete que si tú confiesas tu pecado, Él te perdonará y te limpiará toda maldad. Lo promete. Nosotros deberíamos prometer eso también a todos, ¿no? Prometernos eso. Yo siempre te voy a perdonar, ¿o no? ¿Se atreve a prometerle a todos los hermanos eso? Yo siempre te voy a perdonar. Tenemos que aprender a pedir perdón y aprender a perdonar. Esa es la vida en nuestro Padre, como comienza la oración. Dice después, versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y después viene una doxología, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, este versículo es difícil la forma que está escrita, casi no se entiende. ¿Dios tienta? No, Dios no tienta a nadie. Lo dice la carta a Santiago, por ejemplo, y otros libros también. ¿Qué quiere decir entonces esto? Básicamente está diciendo que vamos a ser probados. ¿Dios dice que nos va a probar? Sí, eso lo dice. Y es interesante que la palabra en el griego, la palabra prueba y la palabra tentación en el griego es la misma palabra. Hay que ver en el contexto entonces a qué se refiere. Y básicamente el texto lo que está diciendo es que cuando seamos probados, que nos proteja de caer. ¿Sí? El no nos metas en tentación es, Señor, que yo no caiga cuando esté siendo probado. Eso es lo que quiere decir. Más, líbranos del mal, del malo, del maligno. Que cuando yo caiga, no caiga en manos del maligno. Porque abrí una puerta que después me va a costar mucho cerrar. O sea, de hecho no voy a poder, a no ser que Dios actúe. Ejemplo, en la cena del Señor, Juan capítulo 13, cuando lavó los pies de sus discípulos, y él dijo que iba a morir, y Pedro le dijo, Señor, donde tú vayas, yo voy y yo voy a morir por ti. Dijo eso, ¿no? ¿Cuánta pasión había en el corazón de Pedro? Toda por el Señor. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Y este pasaje aparece en Lucas. Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos. O sea, va a haber una prueba. Y vas a caer. ¿O no? Cayó Pedro, ¿no? Lo negó 3 veces. ¿Pero qué más le dijo el Señor a Pedro? Pero yo he rogado para que tu fe
no falte. Wow. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí tienes un ejemplo. El Señor intercede por ti cuando tú oras a Él. No te separes del Señor en la prueba. Apégate a Él con un corazón apasionado por las cosas del Señor, porque puedes caer y no vayas a caer donde no conviene. Satanás es hábil y usa la debilidad del creyente, sobre todo cuando se aleja, sobre todo cuando se enoja. Y esa caída es muy terrible. Si es muy grande la tentación, pide a Dios ser librado del maligno. Los jóvenes están estudiando la armadura de Dios, ¿cierto? ¿Y qué enseña Pablo ahí? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en tus manos, en las de Él, porque vas a ser probado. El Señor, en la oración de Juan 17, que leímos algo recién, también le pide al Padre, Padre nuestro, le dice por nosotros, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y Dios va a responder cuando tú pidas. Y en esta oración que hemos leído tantas veces, que hemos escuchado, no sé, 1.000.000 de veces quizá, a lo mejor no hemos reparado bien en cada cosa que hemos pasado en forma bastante rápida y simple quizás, toda la profundidad que contiene la enseñanza del Señor. ¿Qué está diciendo? Ora. Ora a tu Padre porque Él te va a responder, pero cuando ores, usa este bosquejo. Piensa en todas estas cosas. Estás yendo al Santo. Estás yendo a tu Padre. Estás entrando en el trono de la gracia de alguien que es tan poderoso que te va a responder según su voluntad. Y te va a cuidar para que no caigas. Porque Dios quiere que nosotros tengamos una vida de oración. ¿Podemos no tenerla? No, no podemos no tener vida de oración. ¿Te das cuenta eso otro, no? Porque es la manera en que Dios actúa. ¿Responde Dios las oraciones? Bueno, ora. ¿Cuándo? Siempre. Y a veces se nos olvida. Somos malos para orar. No asistimos a la reunión de oración. Yo digo, ¿por qué? Si como iglesia es el día que tenemos para orar, ahí tenemos que estar. Porque Dios es santo. Y Dios quiere eso de nosotros. Obediencia. Una relación constante y permanente en Él. Padre nuestro. ¿Dios me oye? Siempre. Amén. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque contiene todas las cosas que necesitamos saber para nuestra vida. Y ahora nos detenemos un poco a pensar en nuestra vida de oración. Y te pedimos perdón, Señor, porque no es la que tú has puesto en nosotros para hacer. Porque en nuestro corazón a veces empezamos a mirar otras cosas más que a Cristo. Ayúdanos a entender que todas las cosas están en tu mano, que tú eres el sabio, que tú eres el soberano. Y si por alguna cosa en tanto tiempo yo aún no te he aceptado como mi Señor y mi Salvador, que sea hasta el tiempo. Esa es la oración. Y si he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, entonces es el tiempo de aprender a orar cada día con este fervor, con este temor de saber que estoy yendo al Santo, pero que tengo confianza para estar delante tuyo en Cristo, porque así tú has diseñado la oración. Gracias por como Cristo mismo enseña cómo llegar a ti, cómo esperar en ti y cómo tener una vida plena de gozo.
aún en un mundo difícil, aún en las pruebas, aún en las dificultades, sabiendo que tú oyes nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.